Buen día, muchachos. En este cuarto video del repaso entonces de matemáticas, en el concepto de polinomios, vamos a mirar entonces dos características principales de ellos. Una que se llama el término independiente de un polinomio y otra es cuando nos piden que ordenemos un polinomio o verifiquemos si un polinomio se encuentra ordenado. Entonces hablaremos del concepto de polinomio ordenado. Entonces, empecemos. El concepto del término independiente de un polinomio es que en algunas estructuras de los polinomios encontramos términos que no tienen parte literal, no tienen letras. Entonces, ese término que no tiene letras, que está presente en nuestro polinomio, sigue siendo un término del polinomio. Pero entonces, como no tiene parte literal, se dice que es el término independiente. Independiente porque no depende de las letras, de que si las letras cambian su valor. Por eso se le llama término independiente. Entonces revisemos estos tres polinomios que tenemos en el ejemplo para ver si los polinomios que nos muestran tienen o no tienen término independiente. El primero de ellos entonces es un polinomio que tiene 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5. Es un polinomio que depende de una sola variable. En ese caso es la letra m. En el primer término m está a la 4, m a la 6, m a la 3, m a la 2, pero este señor de acá no tiene la variable m por ningún lado. Por lo tanto, podemos decir que este señor 8, como no tiene m, es el término independiente. Entonces, vamos a destacarlo y decir que él es el término independiente. Listo. Miremos el segundo. En el segundo, las variables del polinomio son distintas. Ya no interviene la letra m, intervienen son las letras x y y. 1, 2, 3, 4, 5 términos en el polinomio. 3x al cuadrado y menos 5xy cuadrado más x menos 3y más 2. Noten ustedes otra vez, muchachos, que hay un solo término dentro de estos 5 del polinomio que no tiene letras, que no tiene parte literal. Por lo tanto, este señor, que es el 2, que no tiene letras, no tiene parte literal, se denomina término independiente. Si revisamos el tercer polinomio, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Las letras, las variables que están presentes en este polinomio parecen que son la letra x y la y. Aquí está xy, aquí solamente está x, aquí solamente está y. Entonces, en el primero, 28x3y2 menos 19x2y3 más 14x3 menos 12y2. Si notan ustedes, los 4 términos de ese polinomio están acompañados de letras, están acompañados de variables. Por lo tanto, este polinomio no tiene término independiente. Podemos entonces resaltarlo, todo él, y decir que es un polinomio sin término independiente. Listo. Bueno, el otro concepto que quiero que repasemos es el de polinomio ordenado. En muchas ocasiones encontramos que un polinomio con respecto a una de sus variables a, b, c, m, n, x, y, la letra que sea, sus exponentes están organizaditos. Bien sea de forma ascendente, es decir, que van aumentando, o de forma descendente, que van disminuyendo. Entonces, cuando se encuentra uno con ese tipo de polinomios, uno dice que el polinomio es ordenado. Vamos entonces a verificar algunos ejemplos. Miremos el primero que está en nuestras guías. Primero dice 3y3x menos 4y2 más 5y más 100. Ese es el polinomio que vamos a revisar.
verifiquemos si está ordenado. Si observamos este polinomio, aparentemente depende de las variables y y x. En el primero están presentes las dos variables, en el segundo y en el tercero no están presentes. Este polinomio, por ejemplo, miren que tiene término independiente, el 7 no tiene variables. Ahora, destaquemos lo siguiente, observemos la variable y. Digamos que al observar la variable y, ¿qué encontramos? Mire, aquí encuentro que y está a la 3. Aquí en este, y está a la 2. Aquí está y a la 1. Entonces miren que los exponentes de la variable y venían organizaditos de mayor a menor. 3, 2, 1. E incluso aquí en este 7, que es el término independiente, puedo decir que y está a la 0. Porque recuerden que todo número elevado a la 0 da 1. 1 por 7, 7. Entonces, podría verificar que los exponentes de la variable y, 3, 2, 1, 0, están ordenados. Entonces, puedo decir que este es un polinomio ordenado con respecto a la variable y. Pero adicional a eso, noten lo siguiente, muchachos. Viene de mayor, 3, 2, 1, 0, desaparece. O sea que está ordenado de forma descendente. Entonces, descendente porque sus exponentes disminuyen cada vez que nos movemos hacia la derecha. Entonces, podemos escribir que el polinomio está ordenado con respecto a la variable y de forma descendente. Listo. Miren que es muy fácil de entender. Vamos entonces al segundo ejemplo que está en nuestras guías. Aparece este polinomio. 7 z a la 5b más 4 z a la 7 b a la 2 menos 2 z a la 3 b a la 3 menos 12 z a la 4 b a la 4. Este es el segundo polinomio que está en nuestro ejemplo de las guías como parte del tema polinomio ordenado. Nos piden que verifiquemos con respecto a la variable b. Vamos a revisar con respecto a b. Ayúdenme por favor. En el primer término, miren que aquí está b a la 1. Aquí está b a la 2. Aquí está b a la 3. Y aquí está b a la 4. Entonces, este polinomio está ordenado. Con respecto a la variable b, con respecto a la variable z, no. Porque miren que con respecto a la variable z, aquí hay un 5, aquí hay un 7, aquí hay un 3, aquí hay un 4. Podríamos ordenarlo, pero en este momento no está ordenado con respecto a z. Está ordenado con respecto a b. Entonces, con respecto a b, sí. b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la 4. Entonces, puedo decir que es un polinomio ordenado. Es un polinomio ordenado con respecto a la variable b. Y además de que está ordenado con respecto a la variable b, miremos si sus exponentes o suben o bajan. Entonces miremos, b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la 4. Miren que nos movemos hacia la derecha y los exponentes aumentan, 1, 2, 3, 4. O sea que decimos que está ordenada de forma ascendente. Decimos de forma
ascendente. Entonces hagamos un pequeño resumen de estos dos conceptos que repasamos el día de hoy. Cuando un polinomio tiene un término independiente, cuando al revisar el polinomio, uno de sus términos o varios términos del polinomio no tienen parte literal, no tienen letras. Entonces todos esos términos que no tengan parte literal se llaman términos independientes. Ahora, el otro concepto que vimos es que a veces los polinomios están ordenados con respecto a una variable. Cualquiera de las letras que haga parte de ese polinomio. El orden, ¿cómo puede ser? O de forma ascendente, que aumenten los exponentes, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o de forma descendente, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Entonces podemos ordenar un polinomio con respecto a una variable o de forma ascendente, que aumente los exponentes, o de forma descendente, que disminuyan los exponentes. Todo si nos movemos de izquierda a derecha. ¿Listo, muchachos? Entonces el próximo video revisaremos algunos conceptos adicionales de polinomios. Hasta luego.